Hoy vamos a presentar un libro que me interesa por muchas razones. Como ustedes saben, el próximo 7 de noviembre se van a conmemorar 100 años del acontecimiento quizá más importante en la historia del siglo XX, la Revolución de Octubre, llamada así porque el calendario antiguo de Rusia la ubicaba el 25 de octubre, pero para nosotros es el 7 de noviembre de 1917. Y la Revolución de Octubre creó un país muy distinto, creó una sociedad totalmente distinta a las que habían existido hasta ese momento, ¿no? Muchas revoluciones ocurrieron en esos años, por ejemplo, la mexicana, pero también hubo revoluciones protagonizadas también por la clase obrera en Austria, en Alemania, que también tiraron monarquías. El imperio de los Hohenzollern cayó en Alemania, el imperio de los Habsburgo, del cual aún basta con nosotros, nos encargamos aquí en el Cerro de las Campanas, pero los Habsburgo siguieron existiendo hasta 1918 y varias monarquías cayeron ese año, pero solo en un país los trabajadores llegaron a tomar el poder como clase social, que fue en Rusia, la vieja capital de la Rusia zarista, y por eso el 7 de noviembre de 1917 marcó un hito en la historia mundial. Creo que no hay libro de historia, por buena que sea, que pueda cubrir todos los resquicios de la experiencia humana, ¿no? Para eso está la literatura. Los relatos, incluso los fantásticos, los relatos de escritores con los que podemos estar de acuerdo o no. Los escritores buenos pueden tener ideas políticas totalmente equivocadas, como Vargas Llosa, y aún así ser escritores geniales, ¿no? Homero escribió un poema muy famoso, un par de poemas muy famosos. Uno de ellos, la Ilíada, trata del tema de la guerra y no está en contra de la guerra, es un canto a la guerra. Entonces no es del todo cierto que el arte nunca promueve la violencia. Por desgracia, mucho arte promueve la violencia y aún así tenemos mucho que aprender de él. Pero porque el arte la literatura, a los lectores que queremos agarrarla por ahí, nos informa de cosas que ningún historiador puede. Se mete a la vida privada de un ejemplo, elige personajes concretos y nos cuenta historias que ningún historiador podía registrar. Y es precisamente el caso del libro que vamos a presentar hoy. No es un libro de historia, es literatura, es un relato. Y sin embargo, expresa de la mejor manera que podríamos imaginar un hecho histórico fundamental, que fue la resistencia del pueblo soviético ante la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En Alemania había llegado al poder en 1933 un régimen ultranacionalista de extrema derecha que creía en la persecución de judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, obreros organizados en sindicatos, socialistas, etcétera. Y su fin explícito era destruir al país que representaba un ejemplo para todos ellos, que era la Unión Soviética. El dictador que se alzó en este país, Hitler, ocupó gran parte de Europa, pero en 1941, en junio de 1941, lanzó sus tropas contra Rusia. ¿Por qué digo que Rusia era un país distinto de los demás? Como sabemos, también Estados Unidos participó en esa guerra, también Inglaterra participó en esa guerra, también Francia participó en esa guerra, etcétera. Pero ningún país, el ejército sufrió tanto, la población se alistó de tal manera para resistir esa invasión como en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque en ese país, a pesar del gobierno que tenía entonces encabezado por José Stalin, el Estado defendía un tipo de propiedad distinta, ¿no? No había las fábricas, los talleres, no pertenecían a capitalistas rusos ni a capitalistas extranjeros, como ocurre hasta la fecha, por ejemplo, aquí en México. Pertenecía al pueblo ruso, que por desgracia había perdido hasta cierto punto el control democrático del Estado, pero seguía siendo dueño de esos medios de producción gigantescos. Eso provocó que la población soviética se levantara y
se dispusiera a los mayores sacrificios para oponerse al ataque de los nazis. El libro que vamos a presentar hoy lo escribió un soldado, un ex soldado, ¿no? Ya para entonces era un escritor profesional, pero había sido un participante en estos hechos. Vladimir Bogomolov había nacido en 1926, o sea que para el momento de la invasión alemana, en 1941, tenía… ¿Cuántos años? Soy pésimo para las matemáticas. 15 años. Y este muchacho aparentemente incluso fingió una edad mayor a la que tenía para poder alistarse en el Ejército Rojo y contribuir al combate contra los nazis. Después de la Segunda Guerra Mundial pasó a vivir a Alemania y a Europa Occidental, nada menos que como espía a favor de la Unión Soviética en la Alemania ocupada, en el lado ocupado por Estados Unidos de Berlín. O sea, era un tipo fantásticamente novelesco de por sí, ¿no? Esta es la historia real de Iván Bogomolov, digo, de Vladimir Bogomolov. Pues bien, él escribió este relato que se llama Iván, que fue un éxito en la Unión Soviética porque representaba muy bien algo que había pasado ahí, cómo hasta el fondo del pueblo soviético se había levantado contra los nazis, ¿no? Es una historia terrible porque toca la parte más vulnerable de nuestra sociedad, que es la niñez. El personaje de este libro es un oficial del Ejército Rojo que está estacionado a la vera de un río y del otro lado del río están acuartelados los alemanes, ¿no? Está en el mero frente de batalla y se va dando cuenta de que hay un niño que parece un niño de la calle, un niño pobre, que sin embargo se empieza a dar cuenta de que sus oficiales lo tratan con mucho respeto y lo cuidan mucho, los oficiales superiores al narrador de la historia, y le tienen mucho respeto. Y poco a poco es un libro un poco de misterio en el que uno junto con el protagonista se va dando cuenta qué pasa con este niño. Y resulta, les voy a quemar un poco la historia, porque si no, no sé qué hacer en esta presentación de 1 hora, se va dando cuenta de quién es este niño. Es un hijo de personas que fueron asesinadas por la ocupación nazi y que juró venganza a toda costa, a pesar de tener aproximadamente 10 años de edad. Entonces lo que este niño hace es aprovechar el hecho de que parece un niño de la calle y pasearse por los territorios ocupados por los alemanes para espiar y regresar al lado soviético para revelar lo que aprendió. Los rusos, los oficiales soviéticos no quieren usarlo porque dicen, no, un niño, es muy, muy peligroso su misión, ¿cómo vamos a hacerlo? Pero al niño se les escapa cada vez y vuelve al territorio alemán hasta que los oficiales soviéticos lo empiezan a utilizar en ese aspecto. Y esta es la historia de cómo un oficial se va dando cuenta de esto. La literatura buena tiene algo particular, que es que no cumple con nuestros estereotipos, al contrario, nos los revierte de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una historia de guerra y de brutalidad terrible y sin embargo casi no hay escenas de acción. El propio autor decía que la guerra 90% del tiempo son esperas tensas, brutales, angustiosas, pero esperas, y que la vida llena de acción es cosa de Hollywood, no pasa realmente en las películas. De hecho, este libro fue llevado al cine, no por Hollywood, sino por uno de los hijos mejores del cine soviético, Andrei Tarkovsky, un director soviético pues chingoncísimo, para decirlo en una palabra, para decirlo en buen ruso. Y curiosamente a Vladimir Bogomolov no le gustaban las adaptaciones al cine de su relato, porque decía que ningún director, ni siquiera Tarkovsky, entendía realmente la guerra, porque nunca habían estado ahí. Él, Bogomolov, sí había estado en la guerra y comprendía la terrible angustia de la espera, ¿no? Estos momentos no de batalla, sino de los momentos previos y posteriores a la batalla, los momentos de prepararse para la muerte propia o de los compañeros y los momentos de llorar la muerte de los compañeros. Estos son el tipo de cosas que solo la literatura te puede dar. También el contraste entre la madurez increíble lograda a golpes, a fuerza de brutalidad, de un niño de 10 años, que brilla más cuando se mezcla con los resquicios de infantilidad
de niñez que todavía viven en él, ¿no? Es un niño que al mismo tiempo rechaza los chocolates y parece un hombre maduro en su enfrentamiento con la muerte, en su conciencia del peligro, y sin embargo de pronto ve, ya no lo leí cuando lo editamos hace unos cuantos meses y no me acuerdo exactamente qué juguete era, pero me acuerdo que el niño le brillan los ojos cuando ve un juguete que lo quiere, ¿no? Y al mismo tiempo es un pequeño soldado del Ejército Rojo y no se atreve a comportarse como niño, pero al mismo tiempo le encanta el juguete, creo que era un tren o algo así. Esas cosas solo pasan en la literatura y sin embargo son la pura verdad, ¿no? Así aprendemos cómo es la guerra vivida por los niños, cómo la guerra hace que los niños crezcan a golpes súbitamente, y pues es una lección terrible. También es una lección sobre qué fue ese país tan particular que fue la Unión Soviética, ¿no? Es curiosa la historia, cómo los propios protagonistas de una historia te cuentan la significación de su propia gesta, puede no ser correcta y no decirnos nada con la historia, y sin embargo pueden ser protagonistas de una gran cosa, ¿no? Por ejemplo, en la época de Stalin, el gobierno soviético pensó que la idea de un gobierno obrero que luchaba por una formas de propiedad distintas y que apelaba a los trabajadores de todo el planeta, como de hecho había sido el origen de la Unión Soviética. Ustedes saben que Rusia tenía una bandera, como todos los demás países, y cuando los bolcheviques tomaron el poder no quisieron tener bandera nacional, se conformaron con la bandera de lucha de todos los países, que era la bandera roja. Después le pusieron la hoz del martillo y se fue convirtiendo en la bandera nacional. No quisieron tener himno. Escogieron en los primeros años de la Revolución Rusa como himno nacional, entre comillas, el himno menos nacional del mundo, la Internacional, que es un himno cuya letra compuso un poeta en la Comuna de París, un francés, y cuya música compuso un músico de un coro obrero de Bélgica, o sea que no tenía nada que ver con Rusia, pero los bolcheviques eligieron ese himno porque creían que su país no era un país, sino era la esperanza de los trabajadores de todo el mundo, ¿no? No querían la lealtad nacional, sino la lealtad de clase de todos los explotados y los oprimidos del mundo. Para el momento de la Segunda Guerra Mundial, esto no había cambiado en realidad. La Unión Soviética seguía teniendo esos enormes avances que permitieron cosas increíbles, ¿no? El propio cine, la narrativa como la de Vladimir Bogomolov o el cine como el de Tarkovsky son ejemplos en el ámbito del arte. Pero ustedes saben que fue en la Unión Soviética el primer país donde un hombre llegó al espacio. Más aún, fue el primer país donde una mujer llegó al espacio. Antes de que en México las mujeres tuvieran siquiera el derecho al voto, en la Unión Soviética ya Valentina Tereshkova había llegado al espacio. Fue el primer país, aunque Stalin lo abolió después, que no solo permitió el aborto, sino que reglamentó que se diera legalmente a todas las mujeres que lo solicitaran. Fue el primer país que despenalizó la sodomía, es decir, la homosexualidad, que estaba penalizada en todo el mundo, incluida la supuestamente ultrademocrática Inglaterra, ¿no? Ustedes saben todavía el creador del símbolo de Mac, la manzana mordida, es una protesta contra el suicidio de un científico de la computación inglés que se vio obligado a suicidarse todavía en los años 50 por el brutal tratamiento anti-gay que le daba el Estado británico. Pues bien, en la Unión Soviética, como les digo, desde 1918, porque la revolución fue en noviembre y apenas había pasado un mes cuando ya empezaron a pasar un código familiar que despenalizaba la sodomía, permitía el divorcio, obligaba al Estado o al marido, en su caso, a mantener a las mujeres y a los niños. Fue el único país durante muchos años que las mujeres tenían derecho a un par de días al mes por descanso menstrual, cosa que nunca ha pasado en ningún otro país capitalista, ¿no? En ningún país capitalista, mejor dicho. Para poner solo algunos ejemplos del enorme avance humano que significó. Sin embargo, como les digo, esto de alguna manera no parecía ser suficiente en la época de Stalin, que apeló a uno de los sentimientos más profundos, pero más bajos del ser humano. Y ustedes disculpan que le llame bajos, pero yo así lo creo, que es el nacionalismo. Stalin no le bastó decir estamos luchando por la causa de los trabajadores, sino que dijo también estamos luchando contra los malvados alemanes y nosotros somos quienes, los chingones rusos.
Incluso apeló en sus carteles a la tradición de los grandes jefes militares del zarismo. El zarismo, que el propio Stalin había combatido de joven siendo bolchevique. Bueno, ustedes saben que en el siglo XIX, cuando Napoleón, a principios del siglo XIX, cuando Napoleón invadió Rusia, la Rusia zarista, fue derrotado por los generales zaristas rusos. Dicen que por el invierno. No, el invierno le pega igual a todos. Quien los derrotaron fueron los rusos, pero dirigidos por el zar y oponiéndose a un hombre que era Napoleón, que aunque se había convertido en un dictador, venía representando más o menos un progreso social, ¿no? Con la revolución que traía algunas de las ideas ya muy diluidas de la Revolución Francesa. Pues bien, Stalin reivindicó la resistencia zarista contra Napoleón para movilizar a los rusos, ¿no? O sea, así como en tiempos de Catalina la Grande derrotamos a Napoleón, así vamos a derrotar a Hitler. No, derrotamos, o sea, eso fueron los zares, ¿no? Mientras también hasta la fecha los rusos, por lo tanto, le llaman a la Segunda Guerra Mundial la Gran Guerra Patria. ¿Por qué? Porque estaban defendiendo, es verdad, estaban defendiendo a su país, a su patria, del ataque nazi, pero las ideas con que lo defendían no eran simplemente los de la nación. Si alguien se valió de esas ideas, fue precisamente el otro lado, Hitler, que sí creía no en la clase, sino en la raza y en la patria, ¿no? Entonces, por eso hasta la fecha los rusos le llaman a la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, y festejan con ese nombre el Día de la Victoria. A pesar de ese nombre que a mí me choca, porque obreros de muchos otros países lucharon del lado soviético como partisanos en Yugoslavia, en Polonia, en Italia, en Grecia, bajo las mismas banderas. Como ven, esa guerra no tuvo mucho de patria, era más bien una expresión de la lucha de clases. Pero de todas maneras, sea lo que sea, sirvió, sí, para movilizar a muchísimos trabajadores, obreros y campesinos rusos a la defensa de su país en esa coyuntura. Y eso es lo que vemos en esta historia terrible, ¿no? Además pasa una cosa, no es una historia de Hollywood. Entonces, las historias soviéticas, sobre todo cuando salen niños, si han leído algunas ya sabrán, no les tengo que quemar, nunca acaban bien. O sea, el final feliz es social, ¿no? Triunfó la Unión Soviética y expulsaron a los nazis. Pero el final de los protagonistas, no se los voy a decir, pero si ustedes saben algo de literatura rusa, el cine mexicano se queda chiquito de dramatismo, ¿no? de drama y de tragedia. Entonces ya se imaginan lo que pasa con los protagonistas. Además, es un gran relato porque se ven las contradicciones de la situación, que nunca son la realidad nunca es en blanco y negro. Entonces, por ejemplo, la Unión Soviética, como les digo, era un país donde las mujeres tenían pleno derecho, derechos totalmente iguales. Y, por ejemplo, fueron integradas en grandes números al Ejército Rojo. Pero también en un país, como todos, educado por siglos de tradición machista. Entonces, es totalmente verídico, realista y natural que el protagonista de la historia, todavía años después de la Revolución, se saca de onda, ¿no? Cuando llega el médico militar y resulta que es una jovencita. Y dice, bueno, en condiciones normales seríamos novios, me la pasaría muy bien, pero aquí no puedo verla como una mujer, la tengo que ver como el médico militar de mi unidad y me preocupa, porque quién sabe si esté a la altura, ¿no? Ahí se ve el prejuicio del protagonista, que lejos de ser un problema del libro, lo hace precisamente bueno por eso, porque se ve la realidad en sus matices, en sus contradicciones, que son lo que la hace maravillosa, ¿no? También se ve la vida cotidiana en el campamento del Ejército Rojo, que no es un momento particularmente heroico. Se ve un momento, la primera frase del libro es: híjole, mañana tengo que pasar revista a la unidad y me tengo que despertar en la madrugada, así que me voy a dormir de una vez. Cosas así prosaicas, que es como se manifiesta la grandeza, ¿no? Ningún héroe nunca vive totalmente montado en un caballo blanco y sosteniendo un sable, ¿no? El heroísmo se manifiesta en forma de trabajo cotidiano, y aquí se ve muy, muy claramente eso, ¿no? También se ven las pequeñas, tampoco los héroes están libres de pequeñas mezquindades y problemas, ¿no? Aquí se ven los celos, las envidias entre los oficiales rojos, uno le cae mal, otro le cae bien, y a la hora que se mueren,
de pronto cobran perspectiva estas pequeñas minucias de la vida, y uno empieza a extrañar muchísimo a los que te caían muy mal, ¿no? Cuando te enteras de que ya lo mataron o que lo podrían matar, ¿no? Entonces es un librazo todo esto. Por eso decidimos en la Brigada para Leer en Libertad publicar este libro. Por cierto, fue con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg, a la que siempre agradecemos mucho sus contribuciones, porque nosotros no podríamos hacer estos libros, no tenemos empresas, no tenemos relación con los gobiernos, al menos más que para proyectos muy específicos, pero no nos financian. Entonces, apoyo solidario de organizaciones como la Fundación Rosa Luxemburgo, que es la que nos permitió sacar este libro y libros como este. Quisiera ver, ustedes, yo sé que desde la otra vez, desde el año pasado que hicimos esta feria, me di cuenta de que el público de la Alameda, siempre hay alguien capaz de dar la conferencia mejor que uno. Porque saben un chingo, siempre me sorprende, si alguien hace una pregunta aquí, saben más. Entonces, en este punto, sin renunciar del todo al micrófono, porque soy incapaz, les quisiera ceder el micrófono para ver si alguien tiene una pregunta o comentario. A ver, el compañero, no sé si me ayudan con un micrófono volante. Gracias. Para que descanse un poquito. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler manda 300 divisiones. Prácticamente las 3/4 partes del ejército alemán las manda contra Rusia. Un poquito más y ya tomaban Rusia, a Moscú. Un poquito menos y ya tomaban Stalingrado. Stalin le decía, cuando había la junta de los aliados, que era Roosevelt y Churchill, les decía, ya cabrones, ya ataquen, abran el otro frente, me están dejando morir solo. Pero el plan de Estados Unidos y de Inglaterra es: deja que los acaben a los rusos y ya entramos nosotros como ganadores. El primer general alemán en rendirse fue en Stalingrado. Hizo el gran berrinche Hitler. Dice, ningún general alemán se ha rendido jamás. Degrádenlo a soldado raso. Pero ya era demasiado tarde. Fue Rusia la primera que llega a Berlín. Yo les pregunto, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? La mayoría van a decir, según Hollywood, ganó Estados Unidos. Ellos ganan todas las guerras en las películas. Pero en la realidad fue Rusia. Rusia en aquel entonces dejó de llamarse Rusia y se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas del Soviet. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ganó? Porque se anexaron a Rusia Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, y del otro lado se anexaron Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, prácticamente más de la mitad de Asia. Es decir, Rusia ganó la guerra. Algo más. Desgraciadamente dejaron al enemigo adentro. Algo más fuerte todavía que la toma de Berlín. Muy buena intervención, compañero, gracias. Algo más fuerte que la toma de Berlín, no solo ganaron la guerra, liberaron Europa. Fue Rusia la que llegó no solo a Berlín, también a Auschwitz. Auschwitz, el campo de concentración es un eufemismo, no era un campo de concentración. Todos los países en todas las guerras tienen campos de concentración. Lo que Alemania puso para los judíos fueron campos de exterminio, y fue la Unión Soviética la que llegó a Auschwitz y liberó ese campo de concentración. Una pequeña precisión: la Unión Soviética cobró ese nombre en 1922, cuando no se anexaron, sino libremente los gobiernos soviéticos de Ucrania, Letonia, Lituania y las repúblicas soviéticas del Cáucaso
Georgia, por ejemplo, lugar de origen de Stalin, Kazajstán y muchas más, se aceptaron unirse, donde había triunfado también el poder soviético, aceptaron unirse, como dice el compañero, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial fue que el Ejército Rojo, al avanzar, pactó un poco con Churchill, sobre todo, y con Roosevelt, que el área de influencia de la Unión Soviética iba a llegar hasta la mitad de Europa. Un poco, no sé, en algunos estados de esos, como Yugoslavia, había un movimiento comunista encabezado por los partisanos de Josip Broz, conocido como Tito, que en efecto hicieron una revolución ahí, en Yugoslavia. En otros países, sencillamente el Ejército Rojo ocupó y eso provocó un cambio de gobierno interno. No, nunca se integraron tal cual a la Unión Soviética, simplemente hicieron gobiernos con un régimen de propiedad y con un tipo de gobierno parecidos y aliados a la Unión Soviética, pero Polonia, Checoslovaquia, etcétera, no fueron como tal parte de la Unión Soviética. Sí fueron países donde se desarrolló el mismo tipo de sociedad que cuando se desintegró a finales de los años 90, a finales de los años 80, perdón, y principios de los 90, produjo una de las catástrofes humanas más graves de la historia. Rusia se despobló. Eso nos habla de un empobrecimiento súbito terrible. También esos países que eran donde las mujeres eran famosamente ingenieras, científicas, médicas, se convirtieron en los primeros exportadores de prostitutas al resto del mundo, ¿no? Ahora son las hijas de las que habían sido médicas, ingenieros, tuvieron que dedicarse a eso por la brutal introducción del capitalismo después, ¿no? Sobre todo, he dicho que la Revolución Rusa no le pertenece solo a los rusos, sino a todos los trabajadores del mundo. Del mismo modo, la contrarrevolución, es decir, la destrucción de la Unión Soviética en 1991, no golpeó solo a los trabajadores rusos o soviéticos, nos golpeó a todos. Fue la época donde se introdujo el neoliberalismo a todo el resto del mundo, porque el miedo a la revolución obrera que mantenía a los capitalistas del resto del mundo a raya, pues disminuyó mucho con la caída de la URSS y por lo tanto pudieron llevar a cabo medidas que todavía hasta la fecha sufrimos, ¿no? Hace un par de semanas en Brasil, el gobierno no electo de Michel Temer, que con el pretexto de la corrupción puso a los políticos más corruptos de Brasil en el gobierno, está planteando quitar conquistas que ya dábamos por sentadas, como la semana de 40 horas, que se puede ampliar muchísimo. Es decir, la jornada de 8 horas, que fue conquistada en general en todo el mundo a raíz de la Revolución Rusa, aunque ya se había conquistado en algunos países, está siendo echada para atrás ahora en lugares como Brasil, y nosotros con la infame reforma laboral que sufrimos hace unos años, estamos sufriendo lo mismo. Los índices de desigualdad que se supondría que el progreso humano tendería por sí solo a superar, en vez de disminuir, están creciendo. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? La Revolución Rusa no es solo una cosa que conmemoramos de la historia pasada, sino que es también una fuente de lecciones positivas y negativas, hay que decirlo, pero también es una inspiración. Se puede. Se dice, otro mundo es posible, pero no cualquier, sí, es cierto, pero no cualquier otro mundo. Claro que otro mundo es posible, pues ya hemos visto, el mundo cambia cada año. Internet fue un cambio enorme en el mundo. Claro que otro mundo es posible, pero no solo eso. Es posible un mundo donde los trabajadores pongan la riqueza que ellos mismos producen al servicio de la sociedad entera. Sí es posible. ¿Qué se requiere? Un chingo de organización y un chingo de conciencia. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, compañeros. Y creo que historias como el Iván de Vladimir Bogomolov ilustran, no son, como les digo, libros de historia, no nos van a contar esto, pero sí lo ilustran. Y nos pueden emocionar mucho. A mí me emocionó mucho y espero que ustedes también. Mientras terminamos, vamos repartiendo, compañeros, vamos a ver si empezamos la repartición de los libros. Mientras alguien tiene otra intervención o pregunta.
Como les dije, la Fundación Rosa Luxemburgo, compuesta sobre todo por trabajadores de izquierda alemanes, pero que tiene secciones en muchas partes del mundo, financia nuestros libros. Pero para financiarlos, ellos necesitan saber que los libros no los usamos para, no sé, como ladrillos para construir casas o qué sé yo, o los tenemos en una bodega, sino que se los damos a la gente. En ese sentido, tenemos que entregar listas de nombres de los beneficiados por los libros. Por eso les estamos pasando una tablita con una hoja donde les pedimos anoten sus nombres. No los vamos a usar para mandarles publicidad, no se los vamos a vender al CISEN, a menos que nos pague muy bien. No, no es cierto. Los usamos sencillamente para mostrarle a la Fundación Rosa Luxemburg, y eso nos permite seguir produciendo libros como estos gratis. Como ustedes habrán notado, nosotros no regalamos libros para deshacernos de ellos nada más. Por ejemplo, como podríamos hacer mucho más rápidamente si volanteáramos a la salida del metro, sino que se los damos a la gente que le interesó y que tuvo el masoquismo de aguantarme durante una hora. Entonces, pues sabemos que al menos muchos de ustedes lo van a leer. De todas maneras, les pedimos, por favor, no acepten más de un libro por familia, ¿no? No se los regalen ustedes, no se lleven 3 para regalarse a los 2 amigos, más bien invítelos a venir a la próxima reunión de la brigada. De todas maneras, sabemos que nuestros libros no alcanzan para todos los potenciales lectores de la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos? Los subimos gratis a internet para que ustedes puedan descargarlos en esta página, ¿no? Mucha gente ve nuestros videos en YouTube, pero no mucha gente descarga nuestros libros. O bueno, sí mucha gente, pero no tanta como uno pensaría. Entonces, quizá no hemos logrado explicar lo fácil y lo gratis, cuán gratis es cuán es el mismo regalo casi, el subirlos a internet para que ustedes los descarguen. Entonces, pues corran la voz y chequen nuestro catálogo. Quizá no les interese este libro, pero quizá les interese la novela policíaca. Tenemos mucho de novela policíaca. Quizá les interese el temas latinoamericanos en vez de rusos. Tenemos mucho de temas latinoamericanos y mexicanos en particular. ¿Alguien más que quiera? Sí, por acá. Sí. Pues nada, yo quería felicitarte por la presentación, pero hice trampa y leí un poco la introducción del libro que le escribió Paco, y sí me llama la atención que es un poco más, tiene otra visión pues un poco más, menos positiva, ¿no? Habla de literatura del Estado, que son escritores, los soviéticos, que finalmente buscaban como esta causa política, pero a mí me llama la atención que lo hayas hecho así tan positivo, porque realmente es una literatura muy, motivacional incluso, ¿no? Es algo bien interesante como hay de todo, hay historias de infantiles, de mujeres, ¿no? Y tal vez hay algo ideológico ahí en los escritores, pero por ejemplo si leemos a Svetlana Alexievich, la mujer que ganó el premio Nobel hace 2 años, también tiene un libro sobre los huérfanos de la guerra, y que es exactamente lo que dicen estos escritores ideológicos, ¿no? O escritores del Estado. Entonces, por ahí yo creo que cierto esto, el sentimiento estalinista de las personas. Si hay un de escritor pertenencia. a quien no le molesta el compromiso político de la literatura, ese es Paco Ignacio Taibo. O sea, eso lo dijo eso lo pone en la introducción, eso no, es lo que me llamó la atención. Lo que dice, a Paco le encanta el realismo socialista, incluso más que a mí, como literatura. Hay que distinguir el compromiso libre que un escritor asume, que no puede, solo la literatura buena no puede salir de ningún lado más que de ahí, y la obligación de un escritor de quedar bien con el burócrata. Stalin, vaya que era un experto en imponerle a los escritores y a los artistas qué escribir, incluso a los músicos qué componer, ¿no? Y eso creó mucha literatura que a mí en lo personal me choca. No es, este es un contraejemplo, ¿no? Surgida de ese mismo mundo, me parece que es un excelente libro, ¿no? Del mismo modo, la palabra panfletario no significa o para mí, en mi opinión, no significa simplemente un compromiso político explícito. Me parece que toda la literatura tiene un compromiso político.
Lo que pasa es que la mayoría de la literatura no lo dice. O sea, la Ilíada, como dije al principio, defiende la guerra de Troya. Los poemas de México Tenochtitlan, ¿no? ¿Quién conmoverá los cimientos del cielo? Es bellísimo, pero está hablando de la conquista de los demás, ¿no? O sea, de Tenochtitlan son los cimientos del cielo y nosotros vamos a conquistar a la bola de plebeyos, ¿no? Los tlaxcaltecas y demás. Es literatura imperial, ¿no? Literalmente literatura imperial. Toda la literatura de la humanidad ha tenido un contenido social y político. Alguna literatura lo hace explícito, se llama literatura, digamos, militante o de tesis, ¿no? Eso tampoco basta para hacerla mala. Incluso para mí es una ventaja. Bertolt Brecht, por ejemplo, es un gran escritor revolucionario que hizo totalmente explícito su posición política. Lo que la hace mala es cuando quieres quedar bien con la política del poder. Ojo, que la política del poder casi siempre se manifiesta no en loas al dictador en turno, sino en cosas más sutiles, como no hablar de política. O sea, un poema que dice: luz en la transparencia, una hoja en el jardín. Queda bastante bien con el poder, aunque no mencione el nombre de ningún presidente, ¿no? En cambio, un poema que dijera: Julio César marchó sobre la Galia, ¿no llevaba siquiera un cocinero? Ese poema le va a molestar a muchos, aunque hable de Julio César, ¿no? Porque está diciendo que los grandes hombres, los generales, no conquistan los países por sí solos. Es un verso de Bertolt Brecht, por cierto, que podría servir de epígrafe a este libro, ¿no? En mi opinión, este libro prueba un dato que, aunque seguramente fue tolerado por Stalin, es decir, a Stalin probablemente le gustó, porque Stalin no toleraba nada que no le gustara, prueba una cosa muy poderosa. La guerra, la gran guerra patria, como les llaman los soviéticos, la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y la Unión Soviética, no la ganó Stalin contra Hitler en un duelo de vencidas, la ganó el pueblo soviético a costa de un chingo de muertos. Fue el país que más muertos puso. La hicieron los trabajadores. 20 millones de muertos. Se dice fácil, ¿no? Yo creo que todo el resto de los aliados no sumó ni siquiera juntos sumaron esa cifra, ¿no? La ganó el pueblo soviético. Y esa es la lección de este libro. Me parece que es una lección no precisamente a favor del poder, sino al revés. Es una lección que debería llenarnos de confianza en los pueblos, en los oprimidos, no en los poderosos. Por eso a mí me gustó, quizá, ¿no? No todo el arte soviético es así. Hay pinturas que, por cierto, son artísticamente muy conservadoras, hechas ya después de la época de las vanguardias, que sin embargo vuelven al estilo clásico del siglo XIX y que retratan a un Stalin musculoso al lado de Lenin, mandando al proletariado, así, ¿no? Obviamente ese es arte malo, porque es arte mentiroso. El arte bueno es el que dice la verdad. Por ejemplo, ni siquiera el que toma una posición correcta con respecto a esa verdad, ¿no? Karl Marx decía que había aprendido más de economía de Balzac que de ningún economista, que Balzac era un monárquico, ¿no? Igual Bogomolov era un stalinista, pero yo aprendí mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y la lucha del pueblo soviético en ese caso, ¿no? Vargas Llosa es un reaccionario. Yo creo que de sus libros podemos siempre aprender algo, porque es un gran escritor que dice la verdad, aunque no le funcione a sus intereses políticos. La responsabilidad política de la literatura, en mi opinión, está en el lector más que el escritor. O sea, un libro revolucionario es el libro que un lector usa para transformarse revolucionariamente, ¿no? No tanto el que haya sido las intenciones del autor. Y con esa nota quiero regresar al personaje con el que empecé. Ríos fue, cuando yo era niño, tenía la edad de Iván en este libro, quien me enseñó nombres como los de Marx, el Che, Lenin y Trotsky, que me acompañan hasta la fecha, ¿no? Desde luego, cuando uno se vuelve un poco más grande, sobre todo adolescente o joven adulto, empieza a decir: ay, es literatura de difusión, es impreciso. Claro que es impreciso, claro que es de difusión.
Pero no puedo negar que él, o sea, es como la escuela primaria. No me quedé con la escuela primaria, pero sin la escuela primaria no tendría nada. Ríos para mí fue la SEP, una institución del tamaño de la SEP. Entonces, ese 20 me cayó desde hace años que no leo un libro de Ríos, lo cual lamento porque era además un gran artista gráfico. Pero pues me cayó el 20 de que me formó, ¿no? Y eso muestra hasta qué punto el arte vale madres si no transforma la conciencia del lector. ¿En qué sentido? En el que el lector quiera, ¿no? Pero todo el arte que vale la pena, incluida la Ilíada y la Odisea, incluido Quevedo y Góngora, incluido Shakespeare, incluido Picasso y también los murales de Rivera, nos transforman cómo vemos el mundo. Ves los murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional y después ves la calle y ves a tus compatriotas y los ves distintos. Donde antes el racismo nos había enseñado a ver fealdad y pues algo que más valía no retratar, Rivera, por ejemplo, nos enseñó a ver belleza. Y Ríos también. Ríos nos enseñó a ver sentido del humor en la tragedia del pueblo mexicano. Le dio a la palabra agachados, tan triste en sí misma, tan humillante en sí misma, un toquecito de humor. Que digo, no, seguimos todavía, no hay que ser agachados, ¿no? Pero sí, como Chava Flores, podemos ver nuestra realidad sonriendo, ¿no? Gracias a ese arte que es grandioso. Claro, el libro que presentamos hoy está muy lejos de eso, no es un ejemplo de sentido del humor, porque les digo, es literatura soviética, que es peor que la literatura mexicana, digo, que las películas mexicanas, ¿no? De no te mueras, papaíto, así, gachísimo, ¿no? Se mueren más que en Game of Thrones. Bueno, pues vamos a empezar a repartir los libros. Mientras alguien tiene otra pregunta. Bueno, como ven, la feria sigue. Yo les digo que repartamos los libros y mientras sigo hablando, pero los canallas compañeros no los reparten para obligarme a seguir hablando. El compañero allá. Me pregunta, en mi opinión, por qué cayó el sistema de la URSS. La Revolución de Octubre, al concederle el poder a los trabajadores, sentó la primera piedra del socialismo, pero solo la primera piedra. El socialismo es, en mi opinión, como régimen superior al capitalismo, no solo más justo, sino económicamente más productivo, ¿no? Es decir, más industrializado, más desarrollado, y incluso que el capitalismo más avanzado, es más desarrollado debería ser un sistema más desarrollado que incluso el capitalismo más avanzado, por ejemplo, el Estados Unidos. Y el capitalismo más avanzado, el Estados Unidos, se basa en una división del trabajo mundial y en un mercado mundial. Las cosas que produce y que hace y que vende, las produce y las vende en todo el mundo, en una gran parte del mundo. Entonces, ningún sistema puede ser así de avanzado, aislado en un solo país. Fue heroico lo que los bolcheviques hicieron en Rusia, construir el socialismo ahí, pero eventualmente, aislado en un solo país, en la Unión Soviética, empezó primero a degenerar bajo Stalin y finalmente no aguantó la competencia del coloso imperialista, especialmente estadounidense, pero todo un bloque de países, y por eso, en mi opinión, cayó la Unión Soviética. Los responsables son, sí, en alguna medida los propios dirigentes soviéticos, a partir del stalinismo, pero también, sobre todo, nosotros, los trabajadores del resto del mundo, que no hicimos nuestra parte, ¿no? Si todos hubiéramos hecho una revolución como la Revolución de Octubre, o por lo que hubiera sido más fácil, porque ya teníamos las lecciones de la Revolución de Octubre, la Unión Soviética hubiera construido el socialismo en alianza con todos los trabajadores del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué cayó la Unión Soviética? Porque dejamos sola a la Unión Soviética demasiado tiempo, los trabajadores del resto del mundo. Y eso es también para mí una lección. Se puede un mundo distinto, pero tenemos que jalar todos. Está cabrón, no hay garantías de triunfo. Pero si no lo hacemos, la destrucción de la humanidad por razones ecológicas o bélicas es segura. Entonces, es segura porque no tenemos otra alternativa. Sí.
Mañana, música, precisamente un ejemplo de arte revolucionario, de arte comprometido, música con el grupo La Resistencia. Van a ver qué chingón es si vienen a verlo. Y después, una de las escritoras más importantes de nuestro momento, Mónica Lavín, va a charlar con nosotros. Es un gusto tenerla, va a ser un gusto tenerla mañana aquí. Vengan a verla, vengan a escucharla y vengan a escuchar La Resistencia. El jueves tenemos música con el dueto FM. Mañana.